Este fin de semana hicimos una charla donde hablamos acerca de la vida, la forma y la apariencia, aplicadas desde luego al territorio de la salud, pero nos hacían una pregunta porque decidí iniciar esa charla con la representación o la historia de Sakyamuni. Entonces nos preguntaban algo, algunas de las personas que participaron, y me parece importante poderlo compartir. Y es que cuando mencionábamos a Sakyamuni, cuando mencionábamos al gran buscador, lo que decíamos es que él cumplía por esas etapas, él cumplió su vida, fue ese proceso, fue poder ir descubriendo poco a poco cómo llegaba a la mirada interior. Y ese descubrir cómo llegaba a la mirada interior no fue otra cosa que irse quitando y quitando apariencias, quitándose máscaras, quitándose velos, quitándose cosas, ¿no? Entonces, una de las historias importantes que tenemos como referente es justamente esa, la historia del Buda, entendiéndolo no como lo vemos, como las imágenes que a veces representamos, ¿no? Hemos escuchado y en muchas ocasiones hemos visto las representaciones del Buda como una figura gordita que se ríe todo el tiempo y al que le ponen una moneda en el estómago, y resulta que eso ni siquiera es la representación de un Buda, es la representación de algo que se conoce como las gracias, que son 3 gracias que hacen una cantidad de trabajos y realmente ni siquiera corresponden a la tradición budista, sino corresponden a una línea de las tradiciones chinas. Entonces el Buda, ¿qué es lo que hace? El Buda realmente fue un ser viviente, fue un ser humano, que fue hijo de un gran rey y tenía su vida totalmente solucionada. Entonces él vivía en un palacio, en ese palacio tenía todo lo que él quería, todo lo que necesitaba, todo estaba solucionado, su pareja, tenía sus amigos, tenía todo. Y este personaje decide darse cuenta que hay algo más, y entonces va en búsqueda de eso que es algo más. Se va en un corcel llamado Kantaka y empieza a escaparse, se escapa de su palacio, recorre un bosque que está absolutamente oscuro, pero en el cual las 10.000 luminarias encienden sus corazones para que él pueda salir de allí, y hace todo un camino que es conocido dentro de la tradición oriental como el camino de la renuncia. ¿Y para qué hace ese camino de la renuncia? Para finalmente ganarse un puesto. La parte final, digamos, de la historia es muy bella porque él tiene un enfrentamiento con el Señor del Temor y con el Señor de la Muerte. Y el Señor del Temor y de la Muerte hacen de todo para lograr que él pierda algo, que él pierda la concentración. Porque si él pierde la concentración, si él pierde la atención en sí mismo, entonces pierde su lugar. Él lo único que hizo, y por eso lo encontramos en las imágenes, digamos, orientales, en muchas lo encontramos sentado, lo encontramos en una posición en la cual él sencillamente es como si estuviese apropiándose de un espacio. Entonces la historia dice que el Señor de la Muerte, el Señor del Temor, envían primero una cantidad de tormentas, envían demonios, envían piso que se movía, envían lava, envían una cantidad de distractores, y él sencillamente permanece inamovible. Acto seguido le envían 3 pruebas mayores, ¿no? Le envían la prueba del poder, le envían la prueba de la lujuria, le envían la prueba del deseo, y él no sucumbe ante estas 3 doncellas que bailaban frente a él. Y la última prueba es cuando el mismo Señor de la Muerte decide transformarse y mostrarle su propia muerte. Y lo más interesante, o sea, lo que queremos resaltar en estos momentos de esa historia es que lo que se dice es que él nunca perdió su postura, y lo único que hizo fue poner una mano en contacto con el piso y pedirle a la tierra, decirle a la tierra que él tenía su espacio, que él tenía todo el derecho a ejercer su espacio. Y entonces aquí pasa algo bien interesante, porque bueno, la historia es muchísimo más larga y sencillamente vamos a mencionar que el Señor de la Muerte y el Señor del Miedo, digamos que retroceden al ver la majestuosidad del Buda,
que todas las agresiones terminan volviéndose en una cantidad de flores que lo único que marcan es ese proceso en el cual se abrió la conciencia de este personaje para llegar a una comprensión más amplia, la comprensión de que el camino era un camino que debía y podía ser realizado por todos los seres sintientes, de todos los reinos, de todos los mundos. Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque de lo que se trata no es que nos volvamos o recorramos el mismo camino. Los budistas dicen que todos somos Budas, solo que no nos hemos dado cuenta que somos Budas. Pero de lo que se trata no es de recorrer el mismo camino, pero sí encontrar algo. El Buda todo el tiempo luchó con su apariencia y trató de ir poco a poco quitándose y quitándose los velos de aquello que no era. Circunstancias como las que hemos vivido, como las que hemos encontrado últimamente, en el cual incluso a veces cometemos cosas absurdas como irnos a buscarlos tener, ¿no? Irnos a buscar cosas, irnos a buscar, digamos que momentos y circunstancias que nos ayuden a sobrepasar nuestro propio vacío interior. Entonces se vuelve muy importante que nosotros nos hagamos una pregunta y es, no qué me hace falta, sino qué me sobra. Y empezar a trabajar en el recorrido de nuestra existencia con tratar de observar qué es aquello de lo cual podemos prescindir, qué es aquello que no es necesario en mi existencia, qué me puede sobrar en un momento dado. Y empiezo a darme cuenta que hay otra forma de construir la vida, no la forma que busca llenarse y llenarse y llenarse, sino la forma que busca desocuparse y desocuparse y desocuparse. Y cuando nosotros tenemos espacios desocupados, lo que tenemos son posibilidades. Entonces, frente a circunstancias difíciles, de pronto la dificultad económica, de pronto la pérdida del trabajo, de pronto el no poder ver a los amigos, de pronto el incluso vivir la muerte de un ser querido. No lo vemos como algo que nos amenaza, sino lo vemos como un espacio que nos queda libre. ¿Y para qué queda libre ese espacio? Ojalá para que lo podamos llenar de aquellas dos cosas que quería el Señor del temor y de la muerte, que encontrara al Buda y que finalmente las encuentra para poderlas llenar de vida y amor. Entonces nos damos cuenta que entre más cosas sacamos y más espacio tenemos oportunidad, una oportunidad de llenar nuestra existencia con estas dos cosas, con la vida y con el amor. Empezamos a darnos cuenta que ese sendero conocido como el sendero del Buda, como el camino de la mirada interior, es un camino que nos podemos hacer todos los seres humanos y que no debemos volvernos pues anacoretas o volvernos renunciantes, pero sí podemos trabajar en eliminar todo aquello que no es necesario. Y cuando eliminamos aquello que no es necesario, nos encontramos, y al encontrarnos podemos sencillamente florecer y expandir nuestro aroma como ser viviente al resto de la humanidad. De eso es de lo que se trata. Entonces, una situación, una pandemia, lo que viene, este espacio entre comillas pospandemia, puede volverse un espacio para tratar de irradiar a los demás vida, para tratar de irradiar a los demás amor, más allá de las palabras. La vida y el amor que yacen en todo cuanto existe en nuestro interior, cuando somos capaces de quitarnos las máscaras, cuando somos capaces de eliminar todo aquello que nos sobra, cuando somos capaces de ser lo que somos. Esa es sencillamente nuestra invitación del día de hoy. Namaste.